Hoy vamos a confeccionar nuestro pantalón de caballero que trazamos y cortamos en tutoriales anteriores, y para confeccionarlo vamos a necesitar pues nuestras piezas que ya tenemos cortadas. Vamos a necesitar un cierre de 18 centímetros reforzado, vamos a necesitar hilo al tono. Muy bien, vamos a comenzar. Y lo primero que vamos a hacer es hacer over en todas las piezas menos en la pretina, y vamos a hacer over en todo el contorno de las vistas. Si ustedes observan, yo tengo el patrón aquí puesto. Les recomiendo, si no tienen mucha práctica, que hagan over a las piezas y continúen dejando aquí el patrón para que se les facilite la confección. Ahorita solamente quito el alfiler, voy a hacer over. Recuerden que esto nos indicaba nuestro revés, entonces el over lo voy a hacer por el lado derecho a todo el contorno de la pieza menos la parte de arriba, que sería la cintura. Voy a hacer over en todo el contorno y después voy a volver a poner mi patrón para que no se me confundan las piezas por el lado de derecho. En todo el contorno. Ahora vamos a hacer over a la hojalera y contra hojalera. Y aquí quiero que cuiden, recuerden que esta línea nos indica el revés, puesto que la vamos a hacer dobladita. Es lo que les mencionaba a la hora de cortar. La cortamos doble para que la otra pieza nos haga las veces de entretela. Entonces así dobladita le van a hacer en todo el contorno menos la cintura. A los dos, a las dos piezas. Aquí está una, que se acuerdan que dijimos que era a doblez, y vamos a hacer la otra igual por el lado de derecho. Este es nuestro revés, por el lado de derecho dobladita. Y las colocamos. Recuerden, no tiren los patrones ni los pierdan. Vuelvan a colocarlos en cada pieza para que a la hora de coser no se confundan. Ya hicimos over a todas las piezas que llevan over. Las únicas piezas a las que no les van a hacer over va a ser a las presillas y al ribete del bolsillo trasero. Este no necesita over, todo lo demás sí. El bolsillo en esta parte diagonal, que es la entrada de la mano, el bolsillo de poquetín, ahí no va a llevar over, y en la cintura todo lo demás sí lleva over. Volví a poner los patrones, se los aconsejo que así lo hagan para que no pierdan cuál es la pieza 1 y cuál es la pieza 2 y dónde vamos a poner nuestra vista. Entonces lo mejor es que dejen el patrón puesto hasta que confeccionen. Ya confeccionando, pues ya uniendo las vistas ya lo pueden quitar. En la pretina tampoco va a llevar over por ningún lado. Y nuestro poquetín de pieza trasera ya tiene también over, y todas nuestras demás piececitas. Ya estamos listos para ir a confeccionar. Vamos a comenzar en la máquina recta y vamos a comenzar por los bolsillos. Miren, pues, aquí vamos a colocar vista 1 con el bolsillo 1 de esta manera, y lo único que vamos a hacer es coserlo a la pieza de poquetín. Por eso les digo que es muy importante que no quiten los patrones, porque se nos va a facilitar más. Ya en este momento ya pueden deshacerse de los patrones sin ningún problema. Entonces, este es mi revés. Por el lado de derecho voy a poner mi pieza de casimir, que es la vista, y la voy a poner también por el derecho. En esta parte. Y en la otra. Son dos piezas porque son dos bolsillos. La coloco aquí con un alfiler y simplemente la voy a fijar.
la voy a fijar cosiendo en medio del over en todo el contorno. Vamos a coser en medio del over en todo el contorno de la vista. Miren, aquí tenemos ahora nuestra pieza 2 y nuestra vista 2. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la pieza 1 y vista 1. La vamos a colocar del lado de derecho. Solamente la vamos a fijar en el bolsillo. Para que no se mueva, la vamos a fijar por todos lados. Vamos a coser en medio del over, de esta manera. Estos patrones ya no nos sirven, los desechamos. En medio del over toda la pieza. Ya tenemos aquí nuestros bolsillos de boquetín con las vistas de casimir puestas. Vista 1 y vista 2 y vista 1. La vista 1 es la que tiene la diagonal y es la que vamos a unir a nuestra pieza de pantalón, derecho con derecho, igual en los dos lados. Vamos a coser de arriba a abajo con 1 centímetro en línea recta. Voy a poner un alfilerito para que no se mueva y un alfilerito en la pieza, en cada una de las piezas para que no se mueva. Voy a comenzar por este. Y vamos a coser con 1 centímetro de arriba abajo. Yo tengo aquí esta guía que está puesta en el pie prensatelas, pero si tienen su plaquita con guías, también aquí se pueden apoyar para guardar perfectamente la distancia de nuestro centímetro de pestaña de costura. Ustedes deben consumir esa pestaña que dejaron para costura, deben consumirla a la hora de coser, ni más ni menos el centímetro o lo que ustedes hayan dejado. Una vez que cosieron en línea recta de esta manera, vamos a hacer una costurita y les voy a enseñar una manera de hacer el bolsillo que queda muy bonito. Van a dejar que sobre unos milímetros hacia la derecha de la vista del bolsillo y van a pasar una costura a 1 milímetro sobre la pieza delantera, de esta manera, a 1 milímetro, 2 máximo. Para conservar ese milímetro se apoya uno de los 2 deditos del pie prensatela, se apoya en la orilla de lo que sería el pantalón delantero, de la pieza delantera. Ahí la apoyan y esto les va a dar exactamente el milímetro. Van cuidando que quede perfectamente planita la tela, aproximadamente 2 milímetros el ribetito, y cosen de arriba a abajo. Miren, así quedó el vivo. Si se fijan, aquí está la costura 1 milímetro y aquí está la telita que es de la parte de la vista de acá. Ahora vamos a terminar de forrar nuestro bolsillo y lo que vamos a hacer es cerrarlo primero por esta curvita, que coincidan perfectamente las costuras, y de este lado nos deben quedar, vamos a tener que checarlo porque nos deben quedar 4 centímetros, 3 que dimos más el que ya consumimos de costura. Aquí la distancia deben ser 4, perfecto.
Así debe quedar. Entonces vamos a unir nuestro bolsillo en esta parte de abajo. Ya tenemos aquí los dos bolsillos puestos. Aquí pueden ver el vivo y ya están cerraditos por dentro los dos y fijos en la parte de la cintura. Ya tenemos los dos bolsillos delanteros. Ahora vamos a poner el cierre. Y para poner el cierre vamos a coser, tomamos nuestras hojalera y contra hojalera y vamos a ver lo que mide. Y a partir de donde empieza la curvita, a partir de ahí vamos a coser solamente de aquí hacia abajo. Iniciamos donde está la marquita, remachamos y siempre conservando la misma distancia de costura. La pestaña que dejamos la consumimos 1 centímetro y remachamos. El cierre, y lo primero que vamos a hacer es fijarlo en el lado de la hojalera. Lo vamos a colocar y vamos a pasar una costura para fijarlo en esta parte, nada más para que nuestro cierre no se mueva. Ya que lo fijamos, ahora vamos a coser la pieza del delantero en el cierre. Y aquí quiero que tengan un cuidado escrupuloso en lo siguiente, para que nuestro cierre quede perfectamente bien puesto. Si se fijan, aquí tienen la pestaña de costura. Van a doblar la mitad de esa pestaña, que no quede la costura al ras de la pestaña, sino un poquito a la derecha. Entonces doblamos prácticamente el over y lo vamos a colocar al ras de la vista, en la parte de arriba que quede al ras de la vista. Colocamos alfileres, pero muy importante es que esa costura no quede al ras donde está la pestaña de costura, sino a la mitad de esa pestaña. Doblan medio centímetro y ahí es donde van a coser de arriba a abajo. Primero colocan alfileres y luego cosen. Miren, aquí ya tengo puestos los alfileres para sujetarlo pegadito a los dientes del cierre y cuidando, como les dije, esa distancia. Es de vital importancia esto. La parte redondita de la vista tiene que quedar hacia la derecha y la parte recta queda hacia el pantalón. Ahora voy a cambiar mi pie de cierre normal, el de recta, por el pie de cierre cargado a la izquierda para que me quede muy pegadita la costura a los dientes del cierre. Ya tenemos nuestro cierre cargado a la derecha y vamos a coser. Las máquinas industriales, recuerden que les he dicho que no están diseñadas para pasar los alfileres. El carrito de arrastre está muy ancho. Vamos a bajarlo para poder pegarnos suficiente a los dientes del cierre. Ya que pasemos ese pedacito, lo volvemos a subir. Ahí está. Y continuamos hasta abajo. Bien pegadita la tela a los dientes del cierre. Importantísimo, recuerden esto. Hasta abajo pasan la línea de costura y dejando ese margen, ese medio centímetro que nos va a permitir después que nuestro cierre quede perfectamente cubierto. Ahora vamos a pegar la contrahojalera. También la parte recta es la que debe ir hacia la parte recta del pantalón. Y aquí sí, muy importante, lo voy a coser de arriba abajo. Tengo la contrahojalera en la parte de abajo y mi pantalón en la parte de arriba. Aquí sí voy a consumir la pestaña de 1 centímetro completita. Vuelven a cambiar su pie de cierre. Ahora vamos a coserlo
Y cuidando nuestra pestaña de costura, que es de 1 centímetro, vamos a coser. Y aquí lo más importante, esta debe llegar justo, esta sí, justo al margen de la costura del tiro, justo ahí, que quede alineada con la pestaña de costura. Ya lo cosimos y llegamos justo al margen de la costura. Y ahora vamos a cargar todas las costuras hacia la vista, todas. Vean cómo las doblo hacia afuera y voy a pasar una costurita que me ayude a mantenerlas ahí. Una costura a 1 milímetro, cargando todas las costuras hacia la vista. Muy bien. Ya que tenemos la costura, esto va a doblar de esta manera. Y ahora vamos a poner alfileres, acomodando nuestra bragueta que quede bien derechita. Esto es lo que tanto insisto. Si ustedes cuidan que esta costura quede más adentro, a la hora de doblar la contrahojalera la vamos a cubrir perfectamente y nos va a quedar muy bonita en línea recta. Nos va a cubrir perfectamente el cierre. Y ponemos alfileres. Alfileres que detengan esto en su lugar, que al ir cosiendo no se nos mueva. Aquí ya puse yo los cierres para que no se muevan nuestras telas mientras seguimos trabajando con el cierre. Si se fijan, está perfectamente recto. Muy bien, ahora vamos a fijar el cierre a la otra pieza. Ya recuerdan que lo fijamos primero a la pieza a la hojalera, y ahora la vamos a fijar a la contrahojalera. Pusimos los alfileritos para que nos quede bien derechito, y ahora solo vamos a pasar una costura que la fije, que detenga el cierre en la contrahojalera. Muy bien, ya que hicimos eso, vamos a tener cuidado de que queden las dos pestañas abiertas por el momento, y vamos a hacer nuestra costura decorativa, que cuando la marquemos la vamos a marcar con la cinta para que nos quede muy derechita. Y el cuidado que debemos de tener es que siempre nos quede marcando, atendiendo a la distancia de la vista, que nunca nos quede más grande porque no la alcanzaría a agarrar. La vamos a hacer de 3 centímetros y la marcamos desde la orillita del doblez hasta donde dé 3 centímetros. Vamos a cuidar donde está el remache del cierre. Aquí lo tenemos. En este punto lo voy a marcar para no perderlo. Ahí está el remache. Entonces, esta línea recta de 3 centímetros la vamos a hacer hasta 3 centímetros antes del remache, porque a partir de aquí lo vamos a hacer en redondito. Pero hasta este punto vamos a mantener las vistas abiertas. Cuando lleguemos a ese punto, la vamos a doblar para coserlas todas. Muy bien, vamos a comenzar. Vistas abiertas, y comenzamos por coser en línea recta, donde marcamos las líneas para que nos quede muy derechito. Cuidamos que no se recorra el casimir, lo hacemos con cuidado, que no se nos recorra para que no nos haga ondita abajo. Cuando llegamos hasta este punto vamos a remachar, elevamos el pie y doblamos la vista, todas las vistas hacia este lado, y volvemos a remachar. Remachamos y continuamos en redondito para pasar justo arriba del remache del cierre. Con cuidado que les quede muy redondito. Quitamos el alfiler porque vamos a regresar hasta 1 centímetro y vamos a remachar. Aquí lo hacemos con cuidado para que no vayan a romper la aguja de su máquina. Con mucho cuidadito, porque como está muy cerca el remache del cierre, ahí está, ya lo pasamos. Y ahí
vamos a regresar y vamos a remachar aquí en la orillita de nuestro cierre aproximadamente 1 centímetro. Ahí está. Ya que terminamos nuestra costura, quitamos los alfileres y verificamos que efectivamente hayamos hecho bien las cosas. Esto abre perfectamente. Ahí está la contrahojalera y la hojalera. Ahora vamos a continuar con el patrón trasero para hacer el bolsillo trasero. Lo primero que hacemos son los bolsillos para evitar que la tela, si ya tenemos todo unido, la misma tela del pantalón nos estorbe. Entonces lo primerito que vamos a hacer es cerrar la pinza del trasero y la vamos a cerrar por el lado de revés. Ustedes recuerdan que la habíamos marcado por el lado de revés. Cerramos nuestra pinza. Ya tenemos aquí nuestras marquitas y iniciamos ahí y acabamos en el punto que marcamos en nada. La pincita debe acabar en nada. Ahí está. Ahí tenemos ya nuestra pinza y el bolsillo lo vamos a hacer por el lado de derecho. Como vamos a hacer a nuestro pantalón solo un bolsillo, lo hacemos por lo que sería la pierna derecha, que es donde generalmente guardan los hombres la billetera. Ya hicimos la pinza y también la planché. Ya está planchada y está lista para que hagamos nuestro bolsillo trasero, que va a ser en esta pieza. Voy a poner un alfiler para que no se me confunda. Pero antes de empezar a hacer el bolsillo, vamos a cerrar las presillas, porque como vamos a necesitar una presillita para nuestro bolsillo, pues de una vez vamos a hacerlas. Estas son las 2 tiras que tenemos para las presillas. Ahora sí ya quitamos el patrón y vamos a doblarlo de esta manera. Las presillas las vamos a tomar por el lado de derecho y vamos a doblar a la mitad y luego este otro a la mitad. Y vamos a coser por la orillita a 1 milímetro de ambos lados. A 1 milímetro la vamos doblando y vamos cosiendo a 1 milímetro desde arriba a abajo, todas las presillas juntas y después las vamos a cortar. Aquí tenemos ya las presillas hechas con las costuras por ambos lados y vamos a tomar una de ellas para hacer la presillita de nuestro bolsillo. De una vez la vamos a preparar. Colocamos en los extremos junta y vamos a pasar la costura para detenerla así juntita las 2 orillas. Ahí está. Y luego después de esto vamos a hacer otra costura que cierre la base para que nos quede solamente el ojalito, porque vamos a poner un botón en nuestro bolsillo trasero para que quede muy seguro donde nuestro cliente va a llevar la billetera. Vamos a coser de esta manera. Ahí está. Ahí está, cerrado y cerrado. Lo vamos a reservar y vamos a comenzar a hacer nuestro bolsillo. Y para esto, ustedes recuerdan que cortamos un ribetito que iba a ser para nuestro bolsillo trasero y yo le puse una capita de poquetín para que quedara un poco más fuerte porque se veía muy delgada la tela. Esta la vamos a colocar derecho con derecho en los 2 puntos que hicimos. También pueden hacer una línea si a ustedes se les complica para que les quede más derechito. Y vamos a coser con nuestra máquina. Voy a marcar desde donde está el punto, que recuerdan eran 14 centímetros y nos iba a quedar 1 centímetro de margen. A partir de ahí vamos a coser
conservando ese centímetro de pestaña igual hasta el otro lado, conservando de la orillita del ribete 1 centímetro de distancia y remachamos donde terminaría nuestro punto. El ribetito va a medir 1 centímetro de ancho, entonces vamos a tener cuidado. Es más, para que se nos haga más fácil, vamos a marcar el centímetro con la greda para saber que en ese punto es donde vamos a doblar nuestro ribete. Ahora vamos a tomar nuestra pieza de poquetín, que es la de bolsillo trasero. Aquí la tenemos y voy a fijar la vista que tenemos para el bolsillo. Ya quitamos el patrón, y de este también ya quitamos el patrón. Voy a colocar mi vista, este es mi lado derecho, y lo voy a colocar a 7 centímetros. Voy a hacer una línea con la greda, 7 centímetros y 7 centímetros. Donde está mi bolsa mide 8 y voy a dejar 7 para que me quede 1 de pestaña de costura. Y simplemente lo voy a fijar por en medio del over en todos lados. Voy a fijar mi vista. Esta es la vista del bolsillo trasero. Muy bien, ya la tengo listo. Y ahora voy a abrir por donde cosí mi ribete, que es aquí. Voy a abrir voy a abrir el pantalón para que el ribete pueda dar vuelta, pero voy a tener mucho cuidado en abrirlo hasta 1 centímetro antes de donde termina la costura. 1 centímetro antes, y después voy a hacer solamente una diagonal. 1 centímetro antes de cada lado voy a abrir el pantalón para poder formar mi bolsita de ribete. Voy a hacer una abertura en el centro para poder meter la tijera y voy a conservar un margen de medio centímetro. Medio centímetro, y hasta este punto. Después voy a hacer la diagonal que llegue hasta la última puntada. Debo tener ese cuidado que llegue hasta la última puntada para que pueda voltear bien mi ribete. De ambos lados hago lo mismo. A medio centímetro de distancia de la costura y justo 1 centímetro antes, y luego la diagonal. Muy bien. Ahora voy a doblar una de las pestañas hacia abajo y la otra hacia arriba, y voy a dejar mi ribete de 1 centímetro y voy a poner alfileres en la mitad de la costura para que esto haga que me conserve estas 2 pestañas abiertas. Ya que pusieron los alfileres, ahora van a pasar un hilván en medio de esa costura para detener el ribete justo en medio. Van a pasar un hilván con un hilo en contraste para que sea fácil verlo. Ahí está, justo en medio de la costura. Y de extremo a extremo pasan el hilván. Ya tenemos aquí hilvanado el ribete, y ahora vamos a fijar la presilla justo en el centro de la pinza. La vamos a fijar de esta manera, que quede el revés de la presilla hacia ustedes y apuntando hacia arriba, y simplemente van a pasar una costura para detener la presilla. Y muy importante, esta costura tiene que ser
a medio centímetro, porque nuestro ribete mide medio centímetro. Y como ya dejamos aquí una pestañita de medio, solo podemos consumir medio aquí para que ese centímetro nos cubra los dos espacios. Medio y medio es 1 centímetro, que es justo el ribete de nuestro bolsillo. Ahora vamos a fijar el ribetito a la pestañita que cortamos, a nuestra pestañita de medio. Y lo que vamos a hacer es pasar una costura justo por la costura anterior. Sobre la costura anterior vamos a coser. Esto es para fijar el ribete. Listo, muy bien. Ya que lo fijamos, ya está aquí cosido. Si se fijan, antes había un hilván y ahora está cosido. Bueno, aún conservamos ahí el hilván. Y ahora de este lado lo vamos a coser a nuestra pieza de vista. Y lo vamos a hacer de esta manera. Lo vamos a colocar aquí, que nos complete hasta arriba el poquetín. Y lo centramos. Que quede centrado en nuestro bolsillo. Ahí está. O también podemos medirlo mejor, para que medir la mitad de nuestro, son 16 centímetros, serían 8. Esto va a quedar en el centro de la pinza y cuidando que los dos lados alcancen, tanto este como este. No importa si le sobra un poco de telita aquí arriba, esto es normal, pues, porque cerramos la pinza. Esta pieza la vamos a coser al inicio de donde pusimos la vista de poquetín. Vamos a cuidar que quede al centro y vamos a coser consumiendo solamente medio centímetro. Vamos a consumir medio centímetro, que es el dedito del pie prensatelas. Ese lo vamos a conservar en la orilla y vamos a coser. Solo eso podemos consumir, medio centímetro. Y cosemos de extremo a extremo. Ahí está. Ya está cosida nuestra presilla. Este es nuestro ribetito que va a cubrir ese espacio de medio centímetro. Luego, observan este piquito, vamos a pasarlo hacia atrás y sobre ese piquito vamos a sujetar nuestra pieza de ribete. Solo sobre el ribete van a coser el piquito, nada más. Sobre el ribete, ahí está. Ahí está, igual del otro lado. Ya lo tenemos perfectamente fijo, nuestro ribete, y ahora vamos a coser el poquetín a la parte de abajo para poder cerrar nuestro bolsillo. Cuidamos que las costuras queden afinadas, o sea, juntitas, que no nos vaya a quedar así, juntitas, y lo vamos a coser a nuestro, lo que sobró del ribete. Una vez que lo cosimos, ya vamos a cerrar el bolsillo por los costados y finalmente lo vamos a fijar en la cintura. Vamos a cerrar esta parte. De arriba, abajo, de ambos lados. Ya tenemos acabada aquí nuestra bolsita de la parte trasera y ya retiramos los hilvanes. Ya no nos sirven de nada, los quitamos. De hecho ya está planchada y quiero que vean cómo quedó por la parte de adentro. Queda perfectamente cubierto, no se nos ve ninguna
ninguna de las costuras. Queda cubierto con el mismo poquetín y ya está cerrado por los lados, por ambos lados. Ya después esto nada más lo cortamos o podemos volver a pasar la over para que quede bien limpiecito. Ya quedó y ahora vamos a continuar uniendo las dos piezas traseras por el tiro, pero la vamos a unir solamente hasta esta parte, porque el resto de aquí por la ensancha lo vamos a unir hasta que esté puesta la pretina. Ahora vamos a coser el tiro trasero solamente hasta la parte donde termina la curvita para poder coser la parte delantera. Aquí nos vamos a quedar hasta ahí porque el resto de la ensancha lo vamos a coser ya que pongamos la pretina. Ahora vamos a coser el costado, la parte del costado trasero a la parte del costado delantero, igual con nuestra pestaña de costura de arriba a abajo. Tenemos los piquetitos y deben coincidir los piquetitos que hicimos cuando cortamos de arriba hasta abajo con 1 centímetro de pestaña de costura. Cuando pasemos por el inicio del bolsillo, aprovechamos y remachamos para que quede más seguro. Ahora vamos a coser por el lado de la entrepierna o por el lado del tiro. Cuando ustedes estén cosiendo, si ustedes ven esto, es perfectamente normal porque la pieza delantera es más pequeña que la trasera. Así lo van a ver, pero ustedes van a hacer que coincidan los costados y así van a coser, ¿de acuerdo? Nos debe coincidir perfectamente el tiro delantero, la costura del tiro delantero con la costura del tiro trasero. Debe afinar perfecto. Ahora vamos a fijar las presillas en la cintura y vamos a medir desde la ensancha, donde vamos a coser la ensancha, 3 centímetros y va a ser la primera presilla. En la línea de pinza, la segunda presilla. En el costado, la tercera y a mitad de la distancia que nos queda, la cuarta. Quiero mencionarles que esta presilla pueden poner una, como les dije, a los 3 de ambos lados, quedan 2 presillas muy juntas, o poner una sola en la costura, pero hasta que está armado el pantalón. Yo prefiero poner 2 atrás de esta manera. Ahora solamente vamos a fijarlas con la máquina para que a la hora de poner la pretina no se nos muevan. Solo pasamos la máquina para fijarlas y quitamos los alfileres. Ya tenemos las presillas fijas y ahora vamos a poner la pretina. Aquí la tenemos, voy a quitar el patrón y tenemos marcado derecho y revés de nuestra pretina. Vamos a poner derecho con derecho una de las piezas a la mitad del pantalón que está compuesta de la parte trasera y la parte delantera. Vamos a coserla desde la ensancha y hasta la contra hojalera. En este lado la vamos a coser simple hasta la orilla. Desde la ensancha iniciamos aquí y hasta la orilla del pantalón. Con 1 centímetro de pestaña de costura, que fue lo que dejamos, eso es lo que vamos a consumir.
Vamos a coserla de extremo a extremo. Ya tenemos puestas las dos piezas de pretina. Estas se observan al ras de la contrahojalera. Nada más dejé el centímetro para forrar con el forro de la pretina. Y esta debe sobrar esta pieza, que es la que va a forrar a esta, para que el forro de la pretina no vaya al ras del cierre, se ve de muy mal gusto, y lo podamos poner desde acá y esto quede forradito con la misma tela. También van a cuidar que a la hora de cerrar el cierre, antes de que pongan el forro de la pretina, revisen que esto afine perfecto, que estén al mismo nivel las dos piezas de la pretina. Miren, esta pieza va a dar vuelta aquí y el forro de la pretina va a empezar a partir de aquí. Le puse un refuerzo de poquitín porque el casimir está un poco delgado. Entonces, como aquí van a ir los broches para cerrar el pantalón, para que nos quedara bien firme. Entonces, lo primero que van a hacer es coser a esta orilla el forro de la pretina, que es este. Dejarlo aquí a nivel y lo van a coser por la orilla. Ya que lo cosieron, les va a quedar de esta manera, así. Ahora voy a marcar donde cierra la hojalera, al mismo nivel voy a marcar en la parte de arriba, porque en ese punto es donde vamos a doblar. Y desde ese punto van a empezar a coser por la parte de arriba y van a consumir el centímetro. 1 centímetro de pestaña es lo que van a consumir para cerrar en la parte de arriba la pretina y el forro de la pretina. Después de esto se van a seguir doblando ligeramente. Voy a cortar un poquito esta esquinita para seguirnos. Vamos a coser solamente sobre esta parte. Esta pieza está al bies. Van a tener mucho cuidado de que no se estire, porque si no nos plisaría la pretina. Ahora vamos a poner el forro de la pretina en la otra pieza y recuerden, vamos a cuidar lo mismo. Esta piececita que está al bies, que a la hora de coserla no crezca. Doblamos esta pieza para coser solamente la pieza que está al bies. Y voy a hacer hincapié en esto. En la otra pieza dejamos sobrante de la pretina para que doblara. En esta no. En esta la vamos a coser hasta donde termina la pieza de casimir. Ahora vamos a coser lo que nos faltó del tiro trasero. Vamos a coser por la línea que marcamos, ¿recuerdan? La ensancha. Estas dos costuras deben coincidir perfecto y las de arriba también. El cuidado que deben de tener aquí, que si se fijan, aquí vamos cosiendo en diagonal. En cuanto llegamos a la pretina, la vamos a coser recta, completamente recta, hasta la base de la pretina en diagonal, la pretina recta. Y cuidar que nos coincidan perfectamente las costuras. Las dos deben quedar igualitas. Llegamos ahí y después todo recto. Vamos a doblar las costuras hacia el casimir. Las dos costuras hacia el casimir. Y cuidar que coincidan. Muy bien, ya que cosimos la ensancha, ahora vamos a coser la parte delantera, esta que cosimos hasta el final. Esta pestañita, el objetivo que tiene es doblar la pretina hacia atrás. Desde ahí vamos a doblar y vamos a coser de manera recta esta pestañita que excede de la contrahojalera.
justo ahí. En recto lo cosemos y después cortamos los excedentes, sobre todo aquí en el piquito, para que nos pueda voltear muy bien. Cortamos el excedente de la forro de la pretina. Y del otro lado ya lo tenemos así. Vamos a esta partecita la vamos a coser a mano, pero lo que sigue ahorita es poner los broches que cierran. Antes de terminar de cerrar la pretina, que ahorita ya lo único que nos faltaría es dejar esta partecita abajo, esta la levantamos y vamos a coser justo abajo de la costura para que después esta pieza nos cubra la costura. Pero ahorita solo vamos a marcar donde vamos a poner los broches para cerrar el pantalón. Los acomodamos que afinen perfecto y vamos a poner una marquita a la mitad de la pretina, ahí y ahí, y van a quedar en la base del cierre. Esta es nuestra medida. La base del cierre es donde vamos a poner los broches y aquí del lado contrario donde afine, ahí. En esa crucecita es donde vamos a poner el broche. Aquí tenemos el juego de broches que se compone de estas dos piececitas que son las que va del lado de donde está forrada el cierre. La partecita que dobla va que es solo un rectangulito y que es más grandecito va del otro lado. Aquí donde pusimos la cruz es donde vamos a poner el broche. Justo en el centro presionamos, tiene unas uñitas para que quede de esta manera. Y le ponemos la pieza que lo completa y luego con unas pinzas vamos a doblar los ganchitos que caigan sobre la pieza que lo completa. Voy a doblar un poquito de este lado y luego lo voy a presionar de esta manera. No es fácil porque está súper duro, pero aquí va. Listo, así deben quedar las dos pestañitas. Aquí está ya puesto el broche y la otra parte del broche. Esto va a embonar así. Por el lado de derecho no se ve nada. De este lado, que es el que va a quedar encima, y de pues está el contra del broche. Así va a embonar. Muy bien. Ahora, ya que tienen puestos los broches, ahora lo único que falta es coser la pretina. Esto va a quedar abierto porque es la ensancha y esta pieza va a doblar de esta manera. Aquí vamos a empezar a coser a partir de que está doblada la ensancha, que es donde nos lo va a permitir. Esto lo vamos a fijar a mano con unas puntadas para que quede de esta manera. El objetivo, les decía, de la pretina armada es que esta piececita va a hacer que doble de esta manera. Entonces vamos a empezar a coser a partir de aquí. Doblamos esta pieza, las costuras van, todas las costuras hacia la pretina, así. Doblamos esta pieza, vamos a coser justo abajo de la pretina agarrando solo esta pieza. Observen cómo voy a coser justo abajo de la pretina, cuidando la pretina armada solita va a hacer que doble unos milímetros hacia adentro el casimir. Entonces comenzamos y con mucho cuidado justo abajo de la pretina y doblando esta pieza para que cosamos solo en la de abajo. Ya tenemos puesta la pretina y ahora vamos a poner las presillas. Las presillas tomamos la orilla y doblamos un poco y lo colocamos en el mismo nivel y que caiga un poquito la presilla hacia el pantalón y simplemente remachamos arriba de extremo a extremo de la presillita, que quede bien derechita. Ay, ya se me dobló. Ahí está, muy bien.
remachamos de extremo a extremo. Muy bien, ahora vamos a hacer la bastilla. Yo ya la tengo aquí planchada para que sea más fácil. Vamos a hacerla con puntada invisible y a mano. Doblamos 3 centímetros y 3 centímetros. Esto yo ya se lo probé a mi cliente y con esos 6 centímetros le queda perfectamente. Colocamos alfileres y vamos a hacerla de forma invisible. Aquí tengo ya los alfileres puestos y vamos a pasar la aguja por abajo de donde tenemos el doblecito. La sacamos y vamos a tomar una o dos fibritas de la tela y la vamos a pasar por en medio del doblez. Sale y tomamos una o dos fibras para que se vea lo menos posible del lado de derecho. Una o dos. Sin jalar demasiado la hebra para que no vaya a plisar la bastilla, de una forma natural, que no quede apretado. Y así continuamos hasta terminar la bastilla. Ya hice la bastilla y ahora ya nada más el botón. Aquí está, ya lo puse. El botón pueden ponerlo por dentro si ustedes gustan, pero es más complicado abrocharse, pero también se puede. O por fuera, como lo hice yo, y lo abrochan de esta manera. Ahí está la bolsita de trasera y así fue como quedó. Muy bien. Aquí está ya terminado nuestro pantalón. Espero que nuestro tutorial les sea de utilidad. Si les gusta nuestro tutorial, regálenos un like y suscríbanse a nuestro canal.